Hola, sé bienvenido a este que es tu curso para aprender a ser un verdadero hacker. Así es, un hacker ético. Este curso está diseñado con todas las técnicas más modernas para poder hacer hacking ético. Yo te voy a ayudar con toda la teoría y con toda la práctica para que aprendas paso a paso. De igual forma, si también te deseas certificar como hacker, en este curso vas a encontrar toda la teoría que viene en el examen. Conforme vayamos avanzando por bloque, yo te voy a ir diciendo cuáles son las posibles preguntas o cuál es la posible información que venga en el examen. Pero claro que también te voy a enseñar toda la práctica, porque con la práctica es con el cual se aprende más. Así es que sin más preámbulos, pasemos con el curso. Bueno, antes de comenzar te voy a dejar todo el índice para que te vayas familiarizando conforme vayamos avanzando. ¿Tú ya sabías lo que es el pen testing? Vamos a enseñarte qué es primero el pen testing. La definición del pen testing evalúa la seguridad de un sistema al intentar romper o acceder a este. Usamos metodologías de herramienta para detectar vulnerabilidades y la víctima puede ser un white box o un black box, o quizás el nombre de una empresa o una IP, un dominio o una persona. Si tú ya estás familiarizado con los libros que tenemos en venta en la página de internet, podrás saber algunos acrónimos que están en este curso. Claro está que hay muchas herramientas para utilizar el pen testing, pero vamos a ir aprendiendo paso a paso, ya que cuando estemos realizando ataques se tiene que recoger la información que podamos de nuestra víctima. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer un pen testing para una entidad financiera, es muy distinto a hacer un pen testing para una página web que vende artículos, en este caso un e-commerce. Entonces, para no revolverlos, el pen testing abarca muchas metodologías para hacerlo, ya sea tanto financieras, ya sea tanto como bases de datos de otro tipo de cosas, e-commerce, infinidad de cosas. Que claro, vamos a empezar a ver todas estas metodologías conforme vayamos avanzando en el curso, pero sigamos viendo el pen testing. Como ya lo habíamos mencionado, la víctima puede ser un white box o un black box. Pero te estarás preguntando, ¿pero qué significa? Estos dos acrónimos se pueden definir como quien te haya contratado para hacer este tipo de cosas, ya sea una empresa internamente o para hacer un ataque directo a una empresa. Ahora, algo que puede ser muy similar al pen testing, pero no lo es el vulnerability test. Ya que estas dos definiciones es muy importante que las sepas, entonces yo te recomiendo que anotes esta información. Porque ya que si te quieres certificar en tu examen de Ethical Hacker, entonces tienes que aprender muy bien y muy arraigado qué son estas dos definiciones. Pero te lo voy a definir en pocas palabras. El pen testing es cuando estamos intentando romper un sitio o una base de datos, tratando de encontrar lo que queremos y después dejamos todo ahí. O sea, por ejemplo, te pones un objetivo de conseguir varios correos electrónicos, entonces apenas tú encuentres el ángulo para romper la base de datos o para entrar en el sistema, ahí se termina el pen testing, porque hemos encontrado lo que queremos. En cambio, un vulnerability test es hacer un examen completo. O sea, para que lo entiendas mejor, no se para con tan solo un ataque y conseguir lo que quieres, sino vas a seguir haciéndolos para encontrar más brechas y más ángulos que se puedan vulnerar de esa empresa, institución o página web. Para resumirlo es encontrar todas las vulnerabilidades como tal del sitio o de la institución. Y esto hace que pasemos a algo que tienes que también aprender mucho, que es el ciclo de la vulnerabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una aplicación que acaba de salir al mercado. Este producto ya está operando, ya tiene sus descargas y ya tiene a sus usuarios. Pero el que está viendo este curso acaba de encontrar una vulnerabilidad. Entonces las empresas tardan alrededor de 100 a 120 días para sacar una actualización y parchar el error que acabas de encontrar. Ese es el tiempo que tienes para seguir intentando y demostrarles que está inseguro. Pero ese es un caso muy extenso de corporaciones muy grandes, porque hay varias compañías que no actualizan sus vulnerabilidades. Les vale. Por eso es que usualmente las vulnerabilidades son explotadas 60 días post después del descubrimiento. Es por ello que has visto en muchos grupos o situaciones que están por ahí en blogs y cosas así, que se encuentran vulnerabilidades y se empiezan a pasar ese parche, ese hack. Lo más común hoy día es cuando encuentran fallos de seguridad en esas aplicaciones de comida rápida o en aplicaciones de taxis y en algunas que otras páginas para adultos. Entonces te voy a dejar aquí una cronología para que veas cómo es el ciclo de la vulnerabilidad. Entonces, esos son los ciclos de vulnerabilidad. Te voy a enseñar una herramienta muy útil que nos va a ayudar a ver ataques en tiempo real. Bueno, esta es la página donde puedes ver todos los ataques en tiempo real. Y sí, es del laboratorio Kaspersky. Aquí podremos ver, aparte de una interfaz muy gráfica, podemos ver los ataques en tiempo real, ya sea los ODS, los MUA,
Hay demasiado tipo de ataques, aquí puedes empezar a buscar y empezar a indagar un poco más. Si empiezas a mover el mundo, aquí podrás ver cómo está pasando los ataques en tiempo real y hacia dónde van a correr. Solamente tú tienes que seleccionar el país que quieras y puedes empezar a indagar. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar un país, en este caso va a ser México. Ya que lo tenemos seleccionado, nos vamos donde dice más detalles. Y aquí te va a aparecer toda la información de los tipos de ataques, tipo de virus en tiempo real. Aquí puedes filtrar en qué tipo de ataque fue. Aquí puedes poner tanto ransomware como lo más básico. Entonces podemos poner entonces ransomware. Y aquí podremos ver en tiempo y forma cómo están ocurriendo los ataques y en dónde están ocurriendo. Entonces es muy importante que te metas a esta página para poder empezar a indagar y obtener la información del país que quieres. Y en estas páginas vas a poder ver todo lo relacionado con ese tipo de ataques. Te va a decir cómo están ocurriendo, las brechas que están de seguridad, por qué está ocurriendo, en qué actualización y entre otras cosas. Y así es, todo eso lo sacas de este sitio web. Pero ahora pasemos para que entiendas un poco mejor esto, ¿qué es una botnet? Ya que esto también es muy importante que tengas que saber como ethical hacker. Y claro que esto también va a venir en el examen, así es que atención y si tienes algo en mente, anótalo. Entonces aquí tenemos la computadora del hacker donde crea virus, donde va a hacer toda la metodología y también tiene un servidor de comandos. Y el hacker se dedica a crear los viruses, los troyanos y todo lo relacionado con un malware o con un virus. Entonces cuando ya terminó el hacker de crear un virus, se lo envía directamente al servidor y el servidor lo distribuye a las diferentes computadoras, que en este caso los vamos a denominar computadoras zombies. Entonces en el servidor estamos corriendo un programa BIF, pero ahora te estarás preguntando ¿qué es BIF? El BIF es una abreviatura a una estructura de trabajo para la explotación de navegadores web. Es una herramienta para pruebas de penetración orientada al navegador web. Para resumírtelo, es una herramienta que engaña a las víctimas para ejecutar comandos desde su navegador. Y una vez ya dentro del buscador ya podemos obtener el login de Facebook, el login de cualquier otra institución bancaria o infinidad de cosas. Podemos hacer redirecciones a otros sitios también, podemos tomar capturas de pantalla y claro que también y lo más importante es que podemos inyectar código JavaScript, que eso se viene un poquito más adelante. Entonces yo también te recomiendo que esto lo anotes porque esto es muy útil porque también con esto podemos crear botnets. Entonces para ponerte un ejemplo, el botnet vas a tener ya un comando ejecutado, ya se lo envías al servidor y se lo vas a enviar a todas tus computadoras zombies que tengas en tu poder. Entonces el botnet se ancla más en creación de virus y troyanos porque puedes también abarcar muchos más temas como las backdoors, entre otras cosas. Y con esto del botnet lo que podemos hacer también es infectar las computadoras con un código fuente de ejecución de scripts. También otro ejemplo con el cual podemos utilizar el botnet es como cuando quieren entrar a una página web que ya descubriste que tiene una vulnerabilidad y ahí vas a hacer una página web falsa. Entonces se la vas a enviar a todas las víctimas que ocupan la página web en cuanto entren con su usuario y contraseña y es ahí donde ocurre la magia. También lo que te debes de grabar mucho como hacker ético es tener muy arraigado el concepto de defensa en profundidad. A esto se refiere cuando quieres proteger un servidor. Vamos a poner un ejemplo cuando quieres proteger un data center o cualquier cosa que tenga información sensible que quieras proteger. Tienes que aplicar esta metodología de defensa y esta metodología se parte en tres cosas: redes bien diseñadas usando múltiples capas de seguridad, incrementar el riesgo de ser atrapado y la última es reducir la pérdida de información. Entonces vamos a ver cuáles son esas capas que tiene que cruzar un hacker para hacer el ataque. Bueno, ahora vamos a adentrar y explicar las capas que son para llegar a un ciberataque. Empezamos con la primera capa, el procedimiento y el conocimiento. Esto se define con la educación del usuario. ¿A qué me refiero con esto? Que debes de educar a los empleados, a la gente que utiliza las computadoras de cómo utilizar una computadora. Por eso si vas a empezar a trabajar en una empresa es necesario que tengas en cuenta en primero darles una capacitación a todos los empleados sobre la ciberseguridad y sobre el hacking. Lo más básico que puede ser desde cómo conectar un USB, cómo no conectar una USB maliciosa, en qué tipo de redes conectarte y lo más importante, no abrir archivos basura de correos electrónicos y no abrir páginas que no deben de abrir con el material de la empresa, porque a estos ataques se le denominan como ataques de ingeniería social. También la segunda capa va de la mano con la seguridad física. ¿A qué me refiero con esto? Que es cuando alguien se viste con anteojos y lleva una laptop o una tablet y ingresa a la institución como
como ya sea auditor o como de TI. Por eso es primordial que estas dos capas se lleven a cabo como tal si vas a entrar a trabajar a una empresa. Porque muchas personas se hacen pasar como trabajadores de TI y pueden acceder a toda tu información, o los mismos empleados llevan a un soporte técnico e instalan algún programa malicioso o algo malicioso como los activadores y todo eso, y desde ahí ya hay una vulnerabilidad. Ya sé que suena como a película de Hollywood, pero créanme que estamos más cerca de la realidad. Porque así de simple como llegar a cualquier computadora y conectar un rubber ducky, que es como un USB que extrae información del teclado de lo que escribes y entre otras cosas que puede hacer, desde ahí ya estás vulnerando toda la institución. Que también de igual forma pueden utilizar un Raspberry haciendo que ejecute comandos y puede infectar a cualquier computadora. Pero no los voy a englobar tanto en ello porque puede llegar a confundirlos. Entonces vamos parte por parte. Entonces debes de tener muy en cuenta que la ingeniería social es la mayor vulnerabilidad de todas. Porque no hay parche de seguridad ni actualización para los humanos para que les entre por la cabeza eso. Entonces debes de estarlos capacitando constantemente en base a ello. Yo sé que suena lo más simple y lo más lógico, pero créeme que todas las personas no lo saben y a veces tienes que inculcárselos, así como cuando les inculcaron escribir en el teclado. Y como les mencionaba, que va de la mano la primera capa con la segunda, que es seguridad física, y esto incluye todo lo que tenga que ver con cámaras de seguridad, la seguridad biométrica, el acceso a tu casa, a la oficina y también el guardia de seguridad. Ahí también incluye eso. Ya después vamos a pasar a lo que es el perímetro o el área de protección. Esto se le define más como el software, que puede ser un cortafuegos. Claro que también incluyen las IPs y muchas máscaras más. También cabe recalcar que en los firewalls o los cortafuegos hay como de hardware y también hay como en software, que eso también debes de tenerlo muy en cuenta. Una vez que ya se haya pasado todo, sigue la capa de red interna. Esto ya es más abajo cuando ya terminas de pasar el cortafuegos. Y recuerden que para pasar a esta capa de red interna, lo primero que tienes que vulnerar es el cortafuegos. O sea que tienes que brincarte el cortafuegos. Ya después de que hayas brincado el cortafuegos vas a pasar a la red interna. En la capa de red interna, ahí se encuentran los segmentos de redes. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú haces una página web que tenga e-commerce, tú vas a hacer un servidor para esa página web y otro servidor para todos los datos, porque si lo pones en uno, esa sería la peor vulnerabilidad que puedes hacer. Y ahora, es por ello que has visto en ciertas empresas que tienen muchos servidores. Y es por lo mismo, porque separan los datos de la página web, los datos del usuario y los datos del correo electrónico. Y muchas veces hasta los datos de la gestión interna de la empresa. Claro que también va mezclado con diferentes hardwares por seguridad. No todos van a ser las mismas computadoras o las mismas placas lógicas. Esto por seguridad. Y muchos utilizan sistemas operativos diferentes, ya sea Windows Server o Ubuntu Server o algo relacionado con Linux, que son distribuciones, pero eso lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Y para ello vamos a ver NIDs, HIDs también, IDs y entre otros acrónimos, que también puedes utilizar HSMs. Y todo eso se tiene que utilizar para proteger una red interna, ya que si no estaría muy vulnerable, así como la que tienes instalada en tu casa. Entonces, para resumirlo, recuerda que debes de segmentar redes, tener un servidor aquí, tener el servidor de datos acá, y también se le incluye zonas demilitarizadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que si tú tienes un servidor de clientes con tarjetas de crédito registradas, eso lo vas a tener en una zona específica y protegida, tanto física como de hardware y software. Y es ahí donde metes bastantes firewalls, HSMs, y aquí sí tienes que cerrar todos los puertos. A diferencia de un servidor web, que ahí es lo que tú quieres, es que abras todos los puertos para que sea público. Y de esa manera es como trabajan los especialistas de ciberseguridad en el rubro. Tienen que separar todos los servidores de eso. Se escucha difícil, pero créanme que es divertido conforme vas adentrándote un poco más en estos temas. Y después de la red interna vamos a pasar al host. Y aquí en el host es donde tú manejas tus actualizaciones, donde siempre debes de estar actualizando tus servidores y toda la ciberseguridad. Pero la capa de host va de la mano con la aplicación de seguridad que le hayan instalado, en este caso el antivirus, que muchas instituciones contratan gente de ciberseguridad para que les creen una aplicación, y es ahí donde se pone un poco más tedioso, porque tienes que estar investigando el código fuente, cómo está la aplicación y cómo la tienen instalada.
Pero hay otros que la verdad no lo hacen y lo único que hacen es contratar el antivirus que está en todos lados comprando licencias, y es ahí donde los especialistas de seguridad tienen que estar actualizando la aplicación que desarrollaron y también los antivirus, porque muchas veces instalan de 1 a 2. Les voy a dar un dato curioso: jamás instalen en su computadora más de 2 antivirus, porque eso la va a alentar, va a ser una brecha donde vas a tener una vulnerabilidad, y hasta el último deben de estar los datos. Pero es algo muy específico. Lo que tienes que hacer es que siempre los tienes que tener encriptados. Y es ahí donde utilizamos el cifrado, que muchos lo hemos visto cuando insertamos un USB y te dice que si la queremos encriptar y todo eso. Es algo similar, pero obviamente esta encriptación de datos es más grande y más robusta. Y estas fueron las capas de defensa en profundidad. Yo te recomiendo que las anotes y las vayas haciendo en un esquema como el que yo te dejé, para que tú también lo tengas presente y lo tengas abreviado. Ahora vamos a pasar con los metadatos o con la metadata, que también este tema viene en el examen para que lo tengas anotado. Es importante saber sobre esto porque los metadatos nos dan información de la información. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos una ventana de archivos, como el que está apareciendo ahora aquí, esto es un directorio. Entonces, si tú le das clic derecho en propiedades, ya ahorita lo que estamos observando son metadatos. Ese es un concepto muy básico que tenemos que entender. Se los quise abreviar así para que se entendiera mejor. Entonces, los metadatos nos dan información de lo que queremos saber. Por decir, te voy a dar otro ejemplo. Cuando tú abres una subcarpeta que está dentro del archivo, estás abriendo otra vez metadatos. Entonces, tú cuando le das clic derecho y te vas a propiedades en cualquier carpeta que ya hayas abierto de la subcarpeta, ahí te va a aparecer cuántos archivos vienen, cuántas carpetas han creadas, qué tipo de archivos son y entre otras cosas más. Entonces, eso es lo que representan los metadatos. Es saber información sobre un directorio que ya está. ¿A qué me refiero con saber la información? Por darles un ejemplo, es cuando tú te metes a una carpeta, le das clic derecho, te vas a propiedades y ves cuántos archivos vienen en cada carpeta, qué tipo de archivos, cuánto pesa. Esos son los metadatos. Y eso también es fundamental saberlo en la ciberseguridad. Porque muchas veces cuando se realiza un ataque, lo que tienes únicamente de información es cuánto pesa el archivo y qué tipo de carpetas son y qué tipo de archivos. Entonces, así son los metadatos. Y claro que los metadatos son muy útiles en las páginas web, porque ahí nos está diciendo qué tipo de personas están entrando, de dónde están entrando, también cuántas personas entran por hora. Algo muy similar sería cuando tú metes publicidad a esas páginas y redes sociales. Y también los metadatos van de la mano mucho con las cookies. Por eso cuando tú entras a una página web y te dice que si deseas aceptar las cookies, es por eso que hacen un perfil de acorde a tus movimientos que haces en la red. Entonces, para resumirlo, esos son los metadatos. Datos que se obtienen de los datos. Anteriormente vimos también lo que son las white box y las black box, que son tipos de pentest. Entonces, eso lo vamos a ver en esta sección. Aquí existen 3 tipos de pentest. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una empresa te ha contratado para probar la seguridad de alguna de sus aplicaciones o alguna página web. Entonces, el black box asume que no se sabe información sobre la empresa, sino que se empieza desde cero. O sea, que no te dieron información ni nada. O sea, te dijeron que esa es la aplicación y que tú hackees esa aplicación, que encuentres vulnerabilidades. Entonces está en nosotros como hackers éticos encontrar todas sus vulnerabilidades del mismo, o de la misma aplicación o de la página web. El black box es un caso de vida real porque casi por lo regular siempre piden ese. Entonces, cuando te intenta atacar un hacker con sombrero negro, por lo general lo único que va a tener de información tuya es tu nombre o tu dominio o la aplicación. De ahí en fuera no hay más, tiene que poderse investigar desde cero. Luego se encuentra el gray box antes de llegar al white box. En el gray box lo único que se te va a proporcionar es un poco de información. Solo accesos necesarios a las áreas críticas que se desean analizar. Entonces el gray box solo sirve cuando te dan poca información y cierta accesibilidad a ciertos datos de la empresa. O también ya tienes previo cierta información o datos de la empresa. Y después sigue el white box, que el white box es cuando tienes acceso a todo, cuando ya te contratan o cuando ya tienes mucha información sobre la misma empresa. Es cuando tienes acceso completo al código fuente, ya sea de la aplicación o de la página web. Entonces, cuando te lleguen a contratar para hacer un pentester, debes de recordar que cuando tú vas a hacer un pentester, lo único que tienes que hacer es encontrar fallos. No debes de arreglar ni el código fuente, debes de dejar todo tal cual está, sino simplemente es encontrar los fallos y vulnerabilidades. No debes de hacer más. Si encontraste un error de programación o cosas así, debes de dejarlo tal cual, porque cuando tú empiezas a mover el código fuente y todo eso, ya no estarías haciendo un pentest.
Entonces, para resumirlo, tu trabajo como pentest solamente es encontrar la vulnerabilidad, no hay más. Claro, a menos de que esté en tu contrato o que hayas vendido ese servicio extra. Un ejemplo también de Gray Box es cuando te contrata una empresa únicamente solo para analizar el área de sistemas, podría ser, por un ejemplo. Y es ahí donde tú tienes que analizar solamente el área de sistemas para no dejar ningún cabo suelto. Pero también te están diciendo que analices el área donde están los de e-commerce. Entonces ese sería un Gray Box. Pero ahora vamos a ver otros tipos de pentest, que es interno, externo y libre. El pentest interno es fácil de definir, ya que es cuando una locación o una empresa o corporación te contrata, ya sea un banco, vamos a poner el ejemplo, y te contrata para analizar su red. Y es cuando tú haces un test local a la red interna del banco, o sea, nada más a la red interna del mismo banco. Para que quede más específico, es por decir cuando solamente una locación del banco te está contratando, no toda la empresa completa, sino nada más esa locación. Y solamente vas a hacer el pentest a esa locación, a esa red. No puedes ver más allá, más que a esa locación, de 5 o 10 máquinas. Es un ejemplo. Y el pentest externo es cuando tú estás en tu casa tratando de hacer un ataque a la página web del banco o cuando estás tratando de vulnerar alguna aplicación. Entonces es una muy grande diferencia. Entonces también tenemos el pentest libre, o como se podría decir, cuando no te anuncias. ¿A qué me refiero con ello? Es cuando tú, un ejemplo, vas al banco a presentarte como empleado que no eres y logras acceder a los servidores para vulnerarlos y dejar hardware malicioso, como lo que hemos comentado anteriormente. Pero claro, déjame aclararte que el pentest libre o el sin anuncio es cuando te contrató el gerente o te contrató el director a nivel nacional para que lo hiciera. Por ejemplo, si la empresa que te está contratando es financiera, debes de seguir ciertos pasos para que sea un pentest completo y que sea un pentest eficiente para la empresa financiera. Ahora, ya que si te contrata una empresa textil, tendríamos que hacer otro tipo de pasos para proteger a esa dicha empresa. Pero ahora te voy a mostrar una metodología que se utiliza en el pentest por lo regular cuando no se está haciendo un pentest para una empresa financiera. Y esta metodología por lo general siempre se utiliza bastante en todos los casos. Entonces vamos a ver sobre la metodología OSSTMM. Esta metodología es una metodología aceptada para hacer pentesting. Es una forma predefinida que nos va a ir indicando ciertos pasos para poder lograr nuestro objetivo. Entonces iremos con la primera parte, que será el footprinting. Esto incluye obtener información sobre el objetivo. Pueden ser cosas como la IP, los DNS o también los name service. Ahora, ya que tenemos esto, basado en esa información, ahora sí tenemos que hacer el scanning, basado en puertos abiertos que hayamos encontrado. Entonces a esto vienen los puertos a los cuales tenemos que estarnos fijándonos. Ahora, por ejemplo, algún puerto que por lo general siempre se utiliza es el siguiente, que es puerto 80 HTTP 443 HTTPS 8080. Este puerto es el más común que se utiliza para las backdoors y también para diferentes comunicaciones. Por ejemplo, el 8123 es el puerto utilizado por el Internet de las Cosas. Entonces, hacemos el scanning para ver puertos abiertos y también hacemos scanning para ver qué tipo de tecnologías están usando. Por ejemplo, están utilizando PHP, HTML o quizás también están usando Python. Entonces, a partir de esto ya tenemos un mapa de toda esa información y es por eso que se tiene que acomodar toda esta información. Entonces, vamos a pasar a la enumeración. Aquí vamos a usar un programa como Maltego. Entonces aquí también tenemos que hacer el footprinting, el scanning y también organizar toda la información. Y para ello tenemos que utilizar una herramienta que se llama Maltego, pero no te preocupes, te voy a enseñar a utilizarla. Esta herramienta en lo personal a mí me gusta porque es muy gráfica y te pone todo muy ordenado, así como si fueras policía. Entonces, una vez ya teniendo todo esto, se desglosa en dos caminos los cuales podemos tomar. Un ataque realizado con éxito y el ataque que no se realizó con éxito. En este caso es una penetración exitosa y una penetración fallida. Pero vamos a explicar los dos escenarios. Primero vamos con el escenario que se falló. En el caso que todo falle, lo que tienes que hacer es buscar hacer daño a los servidores, a como dé lugar, o más bien como podamos. Por ejemplo, ahí tendríamos que hacer un ataque DOS, un ataque Denial of Service. Un ejemplo es como cuando tú envías mucho tráfico a ese servidor para que ya no pueda registrar personas y así empiece a tener sus fallos. Y claro, así ya no pueda procesar personas reales y ese servidor crashee o se caiga.
y así también estarías afectando a la red a la cual está conectado. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente sí funciona ese ataque y logramos entrar? Ahí tienes que seguir ciertos parámetros. Lo primero y de entrada, que es cuando ya lograste hacer el ataque, tienes que elevar tus privilegios. Entonces debes de recordar que siempre cuando se accede no se obtienen los accesos como administrador. Entonces aquí debes de buscar todas las carpetas en las cuales puedas inyectar los backdoors, o más bien poner tus backdoors, y obviamente correrlas ahí para ver cómo va ejecutándose. Pero bueno, esto se va a ver en el curso de Pentesting para que lo aprendan más a detalle. Una vez que ya hayas elevado tus privilegios, como administrador lo que sigue es descargar las bases de datos, que es la razón por la que estás atacando a esa página. Entonces después de hecho aquí tienes que cubrir todo lo que has hecho. Todos los sistemas tienen logs, preguntando ¿qué es un log? Un log es todo el registro que genera la computadora del uso, ya sea desde que das un clic hasta que empiezas a mover el ratón, desde que empiezas a abrir un programa, desde que el programa empieza a pedir datos. Esos son los logs, para que quede más explícito. Entonces, de entrada lo que tienes que hacer después de que hayas robado la base de datos o lo que hayas tenido que robar, tienes que borrar los logs a como dé lugar. De hecho, también se puede hacer una inyección SQL a estos archivos del log. Una vez que ya los hayas borrado, nadie se va a enterar lo que hiciste o cómo entraste. Eso te lo tienes que grabar mucho porque es muy importante cubrir tus pasos. Porque si no, los que trabajan en ciberseguridad forense te van a atrapar. Luego de eso también es muy importante que debes de dejar un backdoor o una puerta trasera abierta. Ahora, ya que hiciste todo esto de subir tus privilegios, robar la información y borrar tus pasos, tienes que dejar la backdoor. Es muy importante que siempre esté corriendo y que sea permanente. Y esto te va a ayudar a siempre tener acceso al servidor siempre que lo necesites o que quieras. Y sí, esa fue la metodología OSSTMM. Y claro que vamos a seguir viendo más sobre esas metodologías y vamos a saber qué significan esas siglas. Claro, también vamos a ver dónde podemos aprender más sobre esto y también vamos a ver páginas web que nos enseñen esto, porque es un instituto, pero eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Entonces aquí es muy importante que aprendas a diferenciar entre una herramienta y una técnica. Entonces tenemos varias herramientas con las cuales podemos hacer pen testing y también tenemos herramientas que podemos utilizar para crear backdoors o puertas traseras. Pero todas estas herramientas son solo herramientas, ya que las herramientas tienen parámetros determinados y no pueden pensar afuera de la computadora o, para hacerlo más específico, afuera de la caja. Es por ello que te tienes que grabar solamente verlas como herramientas, no más allá, porque muchas veces se comete el error de pensar que ellas van a hacer el trabajo por ti mismo cuando no es así. Es por ello también que debes de tener técnica antes de usar las herramientas. Cuando vas a realizar un ataque SQL, es muy fácil utilizar la herramienta SkillMap. Cabe aclarar que estos métodos tienes que tenerlos solamente como herramientas, así como lo dice su nombre. Por eso es muy útil saber crear backdoors, listener desde cero y cualquier tipo de herramienta que utilices, ya que así tú también sabrás cómo parcharlo por seguridad y de igual forma saber encontrar vulnerabilidades más fácil. Te voy a contar una breve historia. Antes se utilizaba mucho el programa de Empire, pero dejaron de estar actualizaciones y eso hizo que dejara de funcionar y antes era muy bueno y muy reconocido. Es por eso que aquí te voy a hacer hincapié de que tú crees tus propios programas. Por eso en futuros cursos te voy a enseñar a cómo hacer programas de hacking. Te voy a enseñar a cómo hacer tus programas de hacking desde Python, ya que estas herramientas serán indetectables y aparte vas a vencer a cualquier herramienta. Ahora vamos a calcular el riesgo, porque estas dos fórmulas las tienes que saber sí o sí. Entonces tienes que saber estos dos términos. Ahora te voy a poner un ejemplo. Tienes una empresa que te acaba de contratar para que le hagas un cálculo de riesgo. Ahora vamos a poner un ejemplo. Una empresa te contrata para que tú sepas hacerles un reporte sobre los riesgos y sobre qué puede pasar. Entonces aquí tú tienes que hacer el cálculo de riesgo. Aquí se utilizan dos términos, la amenaza y el riesgo. Entonces vamos a ver la ecuación de la amenaza, cómo es que funciona y cómo puedes hacer el reporte. Cuando ya tienes la amenaza es igual a intento de que estás tratando de atacar a alguien. Ahora, tú tienes el intento de atacar, pero tienes que ver tu capacidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que si tú tienes el software y el hardware para poder hacerlo. Entonces, si una empresa o una persona tiene una seguridad muy alta, entonces tienes que ver que tus recursos se igualen a esos. Pero para dejarlo claro, es que si tú multiplicas tus intentos y tus intentos valen 0, obviamente jamás te van a ver como una amenaza. Ahora vamos a ver ecuación de riesgo. Ahora vamos a poner el ejemplo. Tú eres una amenaza,
Pero también como tú hay muchas personas más. Entonces la empresa lo detecta como una amenaza, porque son varias amenazas las que tiene. Ahora un ejemplo, si tienes 5 amenazas y 10 vulnerabilidades, solamente multiplica 5 por 10 vulnerabilidades y eso es lo que tienes de vulnerabilidad. Entonces eso es igual a un riesgo muy alto y eso lo tienes que arreglar sí o sí o mitigarlo. Y así es como se calcula el riesgo de una empresa. Es algo simple, pero tienes que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿recuerdas que te expliqué sobre algunas metodologías de pentesting? Ahora te voy a dar unos ejemplos de otro tipo de metodologías. Ahora, como en un principio vimos la metodología del OSSTMM, ahora, por sus siglas en inglés, es Open Source Security Testing Methodology Manual. Y en su traducción, Manual de Metodología Abierta de Testeo de Seguridad. Igual te voy a dejar aquí los links de todas estas metodologías que te voy a mencionar para que tú puedas ingresar y explorar un poco más a detalle. Otra metodología, por ejemplo, es la NIST, o por sus siglas en español sería el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, que de igual forma, si quieres saber más sobre esto, te voy a dejar un link. Ahora, otra metodología que debes de aprender es esta, Federal Financial Institution Examination Council, o por sus siglas en español, el Consejo de Examen de Instituciones Financieras Federal. Aquí se ve cuando todas las instituciones financieras, aquí tienes que ver que todas las instituciones financieras deben de tener el FFIEC. Por lo general, todas las instituciones deben de tener ese pentesting hecho y quien no lo tenga puede estar en serios problemas. Y no me refiero a problemas de vulnerabilidades, sino problemas, puede ser también legales. Pero si te interesa adentrarte más sobre las finanzas en ese tipo, métete al link porque eso te va a servir mucho y te vas a empapar mucho más. Por lo general, cuando un banco te contrata, siempre te van a pedir ese pentesting. Pero si te contrata una empresa que no es banco, por lo general siempre van a pedirte, que es la que vimos en un principio de este curso. Ahora vamos a aprender sobre el footprinting. Pero aquí va de la mano qué información debe de tener el hacker, o en este caso qué información debemos de adquirir como hackers. Lo primero que debemos adquirir es la información como el IP, quién es el dueño, los correos, adquirir la dirección y un número de teléfono. Ahora, todo eso lo podemos adquirir si es que la persona que contrató el dominio no protegió los datos, porque muchas personas no prestan atención a eso y simplemente registran el dominio como Dios les dio a entender. O también para ahorrar dinero no le dan énfasis a la seguridad. La seguridad siempre la dejan de lado. En este caso debes de prestar mucha atención porque una persona que ya haya pasado o acabado este curso puede saber dónde vives, tu dirección, tu teléfono y tu nombre completo, ya que esas cosas son muy sensibles y no quieres que aparezcan en cualquier página de internet o que esté botada tu información por cualquier página. Entonces tenemos que obtener esa información a como dé lugar. También debemos de encontrar las IP sobre los servidores SMTP, que esos son los servidores de correo, y también encontrar información sobre las tablas DNS. Queremos ver si tienen un récord SPF. Los récords SPF te permiten mantener la autenticidad de los servidores SNTP, que estos servidores son cuando tú envías un correo. Y si no tienes un récord SPF, se puede bufear tu correo. Un ejemplo, yo puedo enviar un correo de parte tuya y hacerme pasar por ti. Es por eso que es muy importante saber si la empresa tiene todos estos parámetros o cosas. Todos estos términos que te estoy diciendo son términos que también por tu propia cuenta deberías de estar investigando, ya que estos los vamos a estar utilizando mucho. Luego de eso tienes que saber cuántas localidades tienen. Por ejemplo, cuántos servidores tienen, si tienen un servidor o 2 servidores. Y también cuántas páginas web registradas tienen en estos servidores. Quizás tienen corriendo una página web en un servidor y las demás en diferentes locaciones. Si tienen páginas web en un mismo servidor, es posible que a una página web no le presten tanta atención. No le van a prestar mucha atención a una página web que tenga un plugin fuera de servicio. Y así puedes meterte al sitio y obtener acceso a ese servidor. Y desde ese servidor puedas atacar quizás a más sitios. Ahora, lo siguiente que debes de saber es qué tipo de tecnología usan y qué tipo de archivos almacenan. Si buscas robot.txt, muchas veces te van a botar qué URLs están protegiendo. Ahora vamos a ver qué métodos para obtener información podemos usar. Tenemos métodos de acceso físico, de acceso social y de acceso digital. El de acceso físico es muy fácil porque lo podemos obtener a través de Robert Duckys o de Raspberry Pis, que es como cuando pasan en las películas que tú llegas y pones un USB a una computadora y infecta toda la institución.
Es un ejemplo. Y todo eso es acceso físico. Y luego tenemos el acceso social, que es cuando tú empiezas a hablar con la persona e indagar sobre sus temas. Ya sea que tú puedas empezar a espiar desde la parte de atrás la contraseña de su teléfono o estarla viendo de lejos, tecleando la contraseña de su computadora. Ahora otro ejemplo es hacerte pasar por un ejecutivo de TI en una empresa o en una locación. Y es cuando le decimos a la persona que está ahí de encargada de las computadoras que si nos puede proporcionar su clave porque vamos a hacer una limpieza o qué sé yo. Esos son los accesos sociales. Es la manipulación social de las personas para que nos den la información o accedamos a ella. Y luego tenemos el acceso digital, que esta información la obtenemos cuando la vemos en páginas web. Por ejemplo, Whoislookup nos va a dar la información sobre el registro del dominio, que cabe aclarar que también podemos utilizar las redes sociales como acceso digital. Y esta herramienta te va a dar toda la información del dominio. Te va a dar la IP, la dirección, quién lo registró, el teléfono, entre otras cosas. Y todo eso se ve a través del acceso digital. Entonces, esos son los 3 métodos por los cuales podemos obtener la información. Y ahora vamos a ver el reconocimiento pasivo y el reconocimiento activo. Ahora, pasivamente podemos usar herramientas como Robtex, Voice o Google para encontrar datos sobre la víctima. Con estas herramientas podemos encontrar datos sobre la víctima, ya sea utilizando lo que les mencionaba como las redes sociales o este tipo de herramientas. Y activamente podemos instalar sistemas de espionaje en su red que pueden alertar a la víctima y ésta puede tomar acción en contra. Ahora, activamente podemos acudir a la empresa o a la institución e instalar sistemas de espionaje. Podemos utilizar cámaras, Raspberry Pis o Robert Duckies o cualquier herramienta, y eso sería hacerlo activamente. Ahora vamos a la definición del footprinting. Ahora, footprinting significa misión de reconocimiento. Entonces, te voy a poner un ejemplo, como cuando estás jugando un videojuego de que tienes que empezar a espiar a un personaje sin que se dé cuenta y tienes que estar tomando nota, tienes que estar viendo qué es lo que hace. Eso es footprinting. Entonces, prácticamente sería analizar los patrones, cuáles son sus bases, a dónde llega, cuáles son sus locaciones. Eso es por decirte un ejemplo. Entonces, para que quede claro, el footprinting es el reconocimiento hacia tu víctima. Toda la información que puedas sacar a través del espionaje, ya sea físico o digital. También te podré dar otro ejemplo. Cuando estás en una institución, observas cada cuánto se mueven los que están en su mampara o los que están en su escritorio, para saber cuándo puedes ir a atacar esa computadora. O sea, tienes que estar anotando cada minuto que se mueven, cada cuándo van al baño. En este caso, en una institución podrías empezar a observar cada cuándo hacen el mantenimiento, cada cuándo hacen un backup, cada cuándo actualizan los servidores, cada cuándo cambian los routers. Entonces, si tú ves a través de una página web que los servidores no han sido apagados a través de un año, puedes deducir que no les están haciendo mantenimiento. Y creo que es lo más básico y lo más claro de que no les han hecho mantenimiento, porque mínimo tienes que hacerles mantenimiento una vez por año. Entonces, eso significa a que tienen el software desactualizado. Y eso conlleva a traer varias vulnerabilidades hacia el servidor. Ahora vamos a ver cómo remover el contenido indexado de Google. En nuestros servidores web tenemos sitios y también tenemos archivos que no queremos que sean públicos. Estos pueden contener contraseñas, tarjetas de crédito, fotografías o en igual toda la información sensible que no queremos que sea pública, o más bien que el público acceda a ella. Entonces es ahí cuando podemos decirle a Google que no indexe eso en el buscador, que ya vimos que podemos buscar toda esa información en el buscador. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Aquí tenemos dos opciones. La primera es usar un archivo llamado robots.txt, que vas a encontrar en todos los servidores que lo utilicen. Y en robots.txt puedes poner qué es lo que quieres que no se indexe. Pero aquí hay algo, que si tú no tienes la seguridad implementada, podrán acceder a ese archivo robot.txt y ahí es donde puedo ver qué URLs son las que no quieres mostrar. Entonces ahí es cuál es el punto de poner robot.txt, pero yo puedo acceder y aún así puedo ver lo que no quieres que muestre. Entonces, para que eso no ocurra, debemos de utilizar un método para decirle a Google que eso no ocurra. Entonces te voy a mostrar un código HTML para poder proteger tus sitios de todo este tipo de indexeado de cualquier navegador. Este es el código que debes de seguir. Lo tienes que poner en el header. Entonces tienes que poner un header tag. Que claro, este es un tipo de código que puedes utilizar. Entonces, en este código lo que estás haciendo es indicarle a Google que no quieres que hagas ningún tipo de indexeado.
Entonces, este método es el que sí o sí debes de utilizar para que los sitios no sean indexeados. Entonces, tienes una página y tienes que ingresárselo a la página que no quieres que sea indexeada. Y una vez metiendo este código en esa página web, en el header obviamente, vas a evitar que Google indexee la información que no quieres mostrar. Ahora vamos a ver cómo funciona el registro de un dominio, ya que es muy importante que cuando registres un dominio debes de poner la seguridad de la privacidad o privacy security. O sea, te voy a dar un ejemplo. Es como cuando tú vas a comprar un dominio que te pide nombre, correo y todo eso. Esa información no queremos que sea mostrada a nadie, que sea totalmente privada. Y cabe aclarar que esta información viene en el examen si te quieres certificar como Hacking Ethical. Entonces vamos a ver cómo funciona el registro de un dominio. Antiguamente existían varias instituciones que regulaban esto. Antes eran estas páginas web que era airin.net, apnic.net y ripe.net. Ahora, estas páginas delegaron todo este trabajo a otra página, a internic.net y a GoDaddy. Ahora vamos a ver DNS. Lo que quiero que aprendas y lo que te grabes mucho, ¿qué significan los records DNS? Los records DNS están en los sitios web que utilizan todos los dominios. Por ejemplo, tenemos un host que es de tipo A, que mapea una IP de un dominio. Luego tenemos los records PTR, que estos mapean una IP a un dominio, que serían los pointer. Luego tenemos los name service o los NS, que identifica el nombre de un servidor para una zona delegada. Después tenemos el siguiente, que es SOA, que este se podría decir que es el dominio principal, porque si hay más dominios o tienes subdominios, este sería la clave. Luego tenemos el service locator, que es SRV, usado para localizar servicios en servidor. Luego tenemos el servidor MX o MX, que este identifica servidores SMTP. SMTP se utilizan para hacer el envío de los correos. Y por último tenemos los SPF, que estos se utilizan para autenticar los servidores de los correos o de MX. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que entramos a una página web que acabamos de crear que es de venta de ropa. Entonces tenemos subdominios. ¿A qué me refiero con este subdominio y cómo lo puedes manejar? Que en este caso vas a poder ver si la tabla sería de tipo A o de tipo MX. Un ejemplo que les voy a poner muy fácil para no revolverlo sería: entramos al inicio de la página y aparece ropapopular.com, ¿no? Entonces tenemos ahí la entrada donde están los videos, donde está la publicidad. Pero ahora me decido ir donde dice accesorios. Ahí en automático se estaría cambiando a otro subdominio, que este sería como las pestañas de cada dominio, pero sería un subdominio y ahí se almacenaría de otro tipo en la DNS. Sería porque ahí tienes que interactuar con un correo, entonces podría ser de MX, podrían ser las dos de tipo A, pero cambiaría la IP. Vamos, entonces ya vamos entendiendo más o menos. Recuerda que todo es manejado bajo la misma tabla de DNS, pero más sin embargo, al record A puede ser apuntado a diferentes servidores, cosa que se tiene un servidor corriendo para cada sitio, y eso hace que aumente la seguridad del sitio. Bueno, hoy vamos a aprender a cómo utilizar la herramienta Central Ops. Esta herramienta sirve para sacar toda la información del dominio, como lo que venimos platicando anteriormente. Esta herramienta sirve para sacar quién lo registró el dominio, el número de teléfono, muchas veces el fax, pero eso ya no se ocupa, y también el correo en el cual registró, y muchas veces viene la dirección de la víctima. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el dominio de Google. Ponen aquí el dominio que ustedes decidan y le dan en Go. Y aquí te va a aparecer toda la información. Vamos a empezar con los WOIs. Y si vas bajando te va a aparecer el apartado donde viene toda la información, el estado donde lo registraron, el número de teléfono, pero en este caso como Google sí puso ciberseguridad, no va a aparecer ninguna de esta información, pero si diera el caso de que fuera otro dominio, aquí te va a aparecer el nombre de quien lo registró, la dirección, te va a aparecer su email, te va a aparecer toda la información. Por eso quiero que te grabes esto, que antes de comprar un dominio verifiques que vendan el servicio de ciberseguridad para que bloqueen toda esta información. Ya que si vamos bajando un poco más, vamos a ver los records. Como puedes observar, aquí aparecen los records. Aquí, como pueden ver, Google sí tiene, pero de igual forma tiene ciberseguridad y no aparece mucha información. También una opción que nos faltó poner es la de traceroute.
Esta opción por lo general a veces viene y a veces no con los nuevos dominios, pero vamos a aprender más adelante qué es un traceroute, que también aquí puedes sacar esa información. Entonces, para que quede claro, esto es Central Ops. Esta es una herramienta que te va a servir para sacar información de tu víctima, en este caso de un sitio web. Ya tienes que tener preestablecido qué sitio web es el que vas a atacar o que vas a escanear. Vimos una opción que decía traceroute, entonces vamos a ver qué significa eso en este video. Entonces, la operación traceroute es usado para determinar el camino usado por un servidor. Por ejemplo, hay un campo en el header de todo Initial Vector Packet, que esto se traduce a un paquete de vector inicial. Entonces vamos a ver qué hay ahí. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos cómo craquear una web. Pero hay un campo en este header en específico que se llama TTL, que es Time to Live, que es el tiempo de vida. Este campo en específico es cuando se limita el tiempo de vida de los datos. Te voy a poner un ejemplo, por decir, cuando tú pones una computadora y pones el host y está el router y el destino, por ejemplo, si ponemos el time to live a 1, podemos ver, por ejemplo, que sería del host a un router a 1. Ahí se terminaría esa ruta de ese servidor. Entonces, cuando termina esa ruta se envía algo que se llama ICMP, que sería como que un tiempo excedido, que eso siempre lo vas a ver cuando se agota el tiempo de entrega, o cuando, no sé si te ha pasado que te metes a ciertas páginas y dicen el tiempo de carga se ha agotado. Vas a ver eso siempre que el TTL se agote. Y es cuando ya finalmente llega al destino. Entonces primero tenemos el host, luego tenemos el router donde se envía, y luego tenemos por ejemplo cuando se va a Francia o cuando se va a Perú, y de Perú se va a Europa, y de Europa se va al continente asiático, y eso significa que y después llega a su destino. Entonces para eso es el traceroute, para eso sirve, para ver la ruta de cómo está funcionando el servidor. ¿A qué me refiero? De en qué tiempo envía los paquetes, a dónde los envía y toda esa información. Entonces, para ponerles un ejemplo más simple, sería del host pasa al router 1 y del router 1 pasa otra vez a otro router, y ahí nos va a aparecer el mensaje que les comentaba. Entonces ahí la información va a rebotar. Ahora, cuando ponemos TTL3 es cuando pasa al host, a un router, a otro router, y ahora sí llega a su destino. Ese sería el ejemplo. Ahora vamos a ver una herramienta para rastrear a personas. Este es un sitio que se llama spokyo.com. Este sitio como tal se dedica a comprar bases de datos que pueden ser de varias empresas. Entonces con esta herramienta tienes bases de datos de todas partes. Puede ser de una empresa, puede ser de lo que sea, pero siempre va a haber información de algo. Vamos, este sitio compra todas esas informaciones y las recopila en sus sitios, o sea, las unifica todas, y así puedas buscar personas. Entonces, lo bueno de este sitio es que funciona en Estados Unidos. Entonces eso significa que si tú vives fuera, estás protegido en estos momentos. Si es que no hay otro sitio como estos. Pero esto es muy útil para poder ubicar a una persona cuando estamos haciendo una búsqueda. Entonces veamos cómo usar esta herramienta. Entonces, como puedes ver, así es la interfaz de spokyo.com. Aquí puedes poner el nombre. Entonces aquí hay un amigo que se llama Francisco Pérez y le damos en buscar ahora. Y aquí va a empezar a hacer un escaneo. Y entonces lo que va a hacer esto es que va a tratar de encontrar a esta persona. Entonces, por ejemplo, si sabes dónde vive esta persona, si un ejemplo, sabes que vive tal vez en Alaska, le das en Alaska y aquí te van a aparecer todas las direcciones de los Francisco Pérez que viven ahí en Alaska. Ahora, por ejemplo, aquí también te puedes guiar mucho por la relación que llevan, o sea, puede ser de papá, mamá, hijos, esposa, lo que sea. En este caso, puedes ir bajando. Si no lo encontraste, te vas a la otra página porque puede haber más páginas. Y un ejemplo, por decir, aquí en este Francisco Pérez de 83 está lo relacionado, que puede ser su esposo, su esposa, su papá o su mamá. Entonces aquí ya te va a aparecer toda su información, de dónde vive, su información de contacto, su email. Entonces, si quiero ir a su casa a visitarlo y a llevarle un regalo de Navidad, puedo ir a tocarle la puerta y aquí ya tengo toda esa información. Y si no me quiere abrir, pues le puedo marcar por teléfono. Entonces, como puedes ver, esta herramienta es demasiado útil si quieres saber información sobre una persona o para rastrear o encontrar personas. Ahora también te voy a enseñar a cómo protegerte de esto, porque claro que da miedo esto, ¿no? Entonces ya sabes, si quieres estar protegido,
esta aplicación es la que te recomiendo. Pero ahora vamos a aprender a protegernos de esto, porque la verdad sí da miedo. Entonces te voy a enseñar ahora otra herramienta que se llama Ghostery. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces lo único que tienes que hacer es buscarlo en cualquier navegador, ya sea tu navegador Komodo Dragon, Google Chrome, Firefox o también Opera Mini. La buscas, la instalas y la vas a habilitar. Y esto lo que va a hacer es ayudarme a proteger de todos los trackers. Porque este sitio es el que compra las bases de datos, ya sea de Google, ya sea de Firefox, ya sea de cualquier empresa que tenga correos, de que tenga tu información, ya sea de la página web donde compraste ropa hace mucho, de que pediste un envío de China. Entonces, esas bases de datos son creadas gracias a trackers o a cookies que capturan toda tu información y luego también la revenden. Es por ello que también se les dice siempre que tengan mucho cuidado qué tipo de aplicaciones descargan o qué tipo de permisos le das a los navegadores, porque todos los navegadores tienen el localizador hoy día. Y como hay veces que las personas sin saber solamente dan siguiente, aceptar y acepto los términos y condiciones, es ahí donde aparece todo eso. Entonces, toda esa información puedes evitar a que sea capturada con un programa como este, que también hay muchos más, pero en este caso yo utilizo este que a mí sí me ha funcionado. Entonces, ya una vez instalado y todo eso, aquí te va a aparecer un fantasmita y vas a terminar así con un panel pequeño o una consola que te va a aparecer algo así. Bueno, vamos a ver ahora sobre Netcraft y Domains by Proxy. Recuerda que esto te lo tienes que grabar mucho porque lo tienes que saber si quieres presentar el examen de certificación de hacking o de Certified Ethical Hacker. Y aquí te podrás dar cuenta de cómo te estoy soplando todas las preguntas que van a venir en el examen. Ahora, Netcraft nos va a dar información sobre todo un servidor. Por ejemplo, aquí vamos a ver cuándo el servidor ha sido apagado, cuándo ha sido encendido. A eso se le llama uptime y downtime. Aquí es muy importante que lo tengas muy en cuenta porque aquí se analizan esos patrones de cuándo se apagan y cuándo se prenden, que sería el uptime y el downtime. Y esto te podrá dar una clave para ver si puede haber vulnerabilidades, como cuándo apagan el mantenimiento, cuánto dura apagado y cada cuándo le hacen el mantenimiento. Que ahí se hace una brecha de vulnerabilidad. Pero claro, también si nunca ocurre eso, aquí se deduce que nunca hacen mantenimiento y también ahí hay una brecha de vulnerabilidad, que esta es la brecha más importante de vulnerabilidad, porque si nunca haces mantenimiento a un servidor es de saberse de que no lo tienen actualizado y que no le dan su mantenimiento preventivo. También aquí podemos buscar el Sender Policy Framework. Aquí también se deduce si una página no tiene records SPF. Es muy fácil espofear, que aquí es muy fácil de espufear un email cuando no hay un record SPF. Por ejemplo, si utilizas GetResponse para hacer un email marketing, esas empresas por lo general o casi siempre te piden que siempre pongas un record SPF. Así es que siempre que vayas a hacer email marketing, siempre vas a estar protegido. Que claro, hay bastantes páginas que para hacer marketing mail, pero si no te pide un record SPF, no es seguro que hagas ahí marketing. Ahora, Domains by Proxy te va a ayudar a proteger tu información. Cuando hagas un registro por GoDaddy, que es ahorita la más top para comprar dominios, pero hay otras como su empresa que también es muy buena y también es segura. Hay una opción que es para proteger tu sitio, que por lo general cuando vas a comprar un dominio siempre vienen esas opciones de seguridad que siempre de ley tienes que habilitarlas. Así o sí, sea lo primero que hagas, habilítalas. Que es una inversión que debes de hacer porque te va a proteger. Que ahorita todas esas empresas que venden dominios, lo que hacen es jalar más dinero. ¿Por qué te venden ese tipo de servicios? Pero te voy a dar un truco que apenas he estado aprendiendo, que si tú registras tu dominio o compras un dominio con Amazon, ese servicio es totalmente gratuito. Así es que si registras tu dominio ahí, no tendrás que pagar ese servicio. Entonces ahora que sabes esto, debes de tenerlo muy en cuenta y mentalizado porque esto va a venir en el examen. Ahora vamos a ver el scanning de puertos, que esto ya lo hemos visto en varias metodologías. Debes de hacerlo sí o sí en cualquier metodología para escanear un puerto, porque todas piden que hagas escáner de puertos, porque este paso es muy importante después de que hayamos encontrado de la IP en la cual queremos atacar. Entonces hoy vamos a estudiar qué es Stack
TCP/IP. Ahora, como les mencioné previamente, teníamos que saber qué corría en cada puerto. Ahora, podemos ver que Telnet corre en el puerto 23, FTP corre en el puerto 20 y en el 21, SMTP corre en el 25, HTTP en el 80, los DNS en el 53, el DHCP corre en el 68, el boot corre en el 67 y el SNP corre por lo regular en el 161 y el 162, y el SNNP corre en el 161 y el 162. Ahora, en los siguientes videos vamos a ver qué es TCP y UDP, pero también debes de recordar que el DNS se une con esos dos, porque recuerda que el DNS por lo general siempre quiere ir primero al UDP. Recuerda que UDP solamente soporta 512 bytes. Entonces, cuando una conexión es mayor a 512 bytes, el DNS se va a ir directamente al TCP. Y también debes de tener muy en cuenta que UDP es menos seguro que TCP. Te voy a dar un ejemplo. UDP es como cuando tú envías un correo físico. Se la das al cartero y esperas a que le llegue al destino. Pero en ese lapso no sabes si va a llegar realmente. La única información que tienes es que se la entregaste al cartero y hasta ahí. En cambio, el TCP es cuando sí te llegó. En este caso, otro ejemplo podría ser cuando tú contratas una paquetería, vas y te entregan tu registro, te entregan tu número de serie para que tú vayas rastreando ese envío. Entonces, eso es TCP, que también debes de anotar esta información, que la aprendas esta definición, porque por lo general también viene en el examen. Entonces, en un siguiente video vamos a aprender lo que es un TCP Free Weight Sanction, y así es como funciona el TCP. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona un TCP Free Weight Sanction. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, que es como cuando tú estás pidiendo acceso a una página web. Entonces empezamos enviando una conexión SIN, que una conexión SIN es un flag. Es un flag TCP SIN, y también se le envía una secuencia de un cliente con marcado X, y luego, ya que le llegó al servidor, ese mismo te responde con una secuencia SIN, y también nos responde con un flag ACK, que esto significa el ACK que sí existes como cliente. Entonces las conexiones TCP comienzan enviando un paquete al servidor, y es ahí cuando el servidor responde con un paquete SYNC-ACK, y ahí la conexión se establece. Entonces ahora vamos a ver el significado de estos acrónimos. Entonces ahora vamos a ver qué significa SYNC y ACK, que estos son TCP flags. Entonces tenemos diferentes TCP flags. Un ejemplo, tenemos el SYNC, que este sincroniza la secuencia de números, y luego tenemos el ACK, que es Acknowledgement. En esto significa la secuencia de los números. Entonces, acknowledgement es cuando se acepta la secuencia de los números. Luego también tenemos el flag fin, que es el último bit de dato usado durante los 4 pasos de secuencia, que esto por lo general se hace cuando se utiliza una secuencia teardown, que es cuando se apaga el sistema. Luego tenemos el bit de reseteo, que es usado para cerrar conexiones sin pasar por los 4 pasos de secuencia teardown, que sería el RCT. Tenemos también el URG, que es usado para señalar que hay un control urgente de caracteres. En el paquete debe ser procesado inmediatamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el scan de puertos TCP, que es el modo vanilla, que es cuando el atacante envía paquetes SIM a números de puertos de víctimas para ver los puertos que corresponden. Vamos a suponer que es un puerto abierto corresponde a un SYN ACK, a un puerto cerrado que corresponde a RCT ACK. Entonces un ejemplo es cuando alguien envía un paquete SYNC y luego de regreso va a recibir un SYNC ACK y luego vuelve a enviar un ACK. Y al final es cuando el cliente tiene conexión, que es un ACK. Y es cuando el cliente envía un SYNC y es respondido por un RCT ACK. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona la conexión cuando está un puerto medio abierto. Es igual que un scam TCP vanilla. Sin embargo, en un puerto abierto le responde al atacante en RCT. La ventaja puede traspasar IDs simples. La utilidad puede ver si una PC está activa. Entonces la ventaja de traspasar los IDS es que podemos pasar filtros, romperlos prácticamente. Y la utilidad es que podemos ver qué computadoras están conectadas. Ahora, cuando no recibes una respuesta o no se recibe una respuesta, es probable que haya un cortafuegos. Vamos a suponer que los puertos ya están protegidos. Cuando no se recibe una respuesta del puerto, es posible que haya un cortafuegos o un firewall. Ahí es cuando tú envías un paquete SYN, pero no recibe respuesta porque está bloqueándolo con el cortafuegos. Y entonces intermediamente va a estar un host, que es el host objetivo, va a mandar un acknowledge o un registro al cortafuegos, pero ya el cortafuegos no te lo va a poder mandar a ti.
Ahora vamos a ver el scan de puertos UDP. Los puertos UDP abiertos pueden identificarse con scan de puertos UDP. Los puertos UDP abiertos pueden identificarse con scan de puertos. Los UDP no tienen conexión. Enviar un UDP request a un puerto resulta en ninguna respuesta para un puerto abierto. O sea, para que lo entiendas, es cuando tenemos un puerto abierto y enviamos un UDP request y no recibimos ninguna respuesta. Pero cuando un puerto esté cerrado, vamos a enviar un UDP request y entonces ahí vamos a recibir un ICMP destination. Pero para resumirles, cuando tenemos respuesta y ese puerto significa que está cerrado. Bueno, ahora vamos a ver cómo obtener más información sobre un sistema. Pero para ello vamos a tener que obtener los banners. Muchos softwares dan información de sus banners a sus clientes para que sepan configurar y poder enviar un request. Ahora, nosotros como hackers ethicals usamos esta información para saber qué tipo de software utiliza y también qué versión está corriendo. Y claro que con esta información también podemos crear un backdoor. Aquí podemos utilizar un programa llamado Zenmap. Este software lo que hace es mostrarte todos los clientes que están conectados. Por ejemplo, si tú pones en la herramienta Intent Scam, va a tomar más tiempo, pero va a escanear todo al 100%. Cabe aclarar que ahí va a aparecer toda la información detallada de todos los clientes que estén conectados. También te va a mostrar la información del sistema operativo utilizado. Entonces, esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a pasar a una herramienta muy útil para poder acceder a un data center o obtener información de dispositivos conectados a la red. O bueno, más bien a cualquier dispositivo conectado al Internet de las cosas. Podría ser un foco, una asistente virtual o las persianas o hasta una misma chapa de llaves inteligente. Claro que también hasta una cámara. Ahora, tú cuando conectas a la red este tipo de dispositivos también son localizables porque tienen que mandar su ubicación por ciertos parámetros que tienen y funciones que tienen también. Pero cabe aclarar que no los puedes buscar como tal en Google. ¿Por qué? Porque Google no indexea eso. Entonces vamos a utilizar esta herramienta, que esta herramienta se encarga de indexear todos ese tipo de dispositivos y esta herramienta es Shodan. Entonces vamos a verla. Ahora, un sistema VMware es cuando tú virtualizas un sistema operativo. Para ejemplificarte lo más fácil, puedes hacer muchas más cosas, pero en sí y casi por lo que siempre se usa regularmente es para virtualizar otro sistema operativo dentro de una misma computadora. Entonces ahora te voy a poner otro ejemplo. Los data centers tienen servidores VMware, que esto es lo que hace que a nuestros clientes permitan hacer páginas web, o sea, en el mismo servidor crear varias páginas web. A esto también se le puede llamar servidores VMware. Y esto es prácticamente utilizar servidores, o sea, en sí. Pero entonces nosotros vamos a ver cómo podemos entrar a esa infraestructura, pero ahora nosotros vamos a ver cómo penetrar esa infraestructura. Y sí, esto se puede hacer con Shodan. Bueno, aquí lo único que tienes que hacer es poner ESX. Poniendo tú esto vas a tener acceso automáticamente a VMware. Entonces tú le das en buscar y automáticamente vamos a tener acceso. Entonces aquí ya tendremos acceso para poder penetrar a servidores VMware. Ahora, si tú quieres profundizar un poco más sobre ESX, lo único que tienes que hacer es ponerlo en tu buscador y poner ESX VMware y ahí te va a aparecer toda la información. Ahora, aquí cómo te vas a dar cuenta de que es un servidor VMware. Aquí lo único que tienes que hacer es buscar esto donde diga fserver, aquí tiene que decir ESX y automáticamente sería un servidor VMware. Obviamente van a aparecer demasiados, varios por lo general, y aquí puedes ver también qué región está. Pero vamos a entrar a uno de prueba. Por ejemplo, vamos a intentar entrar a este. Entonces vamos a tratar de entrar a este servidor. Lo que tienes que hacer para entrar a este servidor es borrar todo esto o ponerlo en otra pestaña y le das Enter. Y como puedes ver aquí ya nos puede dar acceso, pero por lo general siempre aparece esto. Entonces aquí tú le tienes que dar en configuración avanzada y aquí te va a aparecer más información de este sitio. Y ahora ya logramos acceder. Es muy simple acceder de hecho. Y aquí ya tenemos acceso completo a todo el VMware. Aquí podemos descargar el VM Client. Aquí podemos descargar todos los clientes, el data center también. Podemos descargar la documentación. De este lado muchas veces debe de aparecer qué sistemas operativos tienen. Muchas veces te va a aparecer que tiene un sistema Linux, un sistema Windows si lo quieres descargar, por ejemplo, pero en este caso este servidor no lo trae. Entonces veamos a quién acabamos de atacar. Le damos para atrás ya que estemos aquí nuevamente. Ahora la organización se llama Latin America Corporation o DXC US. Entonces copiamos esto, ya que lo copiamos,
Abrimos otra pestaña, pegamos la información y le damos Enter. Ahora, aquí podemos ver que esta compañía se dedica a dar servicios de IT, ya sea de data center, de la nube, de servicio de almacenamiento de datos, de mesa de ayuda, entre otras cosas. Ahora aquí lo que da risa es que se dedica a proteger los datos de las personas que tienen un data center y la nube, pero lo acabamos de hackear prácticamente porque logramos entrar a su servidor. Entonces, no es tan segura esta página. Entonces Shodan es la herramienta práctica para poder acceder a los data center y poder ver qué empresas no tienen seguridad. Entonces grábate esta herramienta. Ahora, algo que tienes que tener muy marcado en tu vida ya como hacker debe de ser la criptografía. Vamos a aprender cómo encriptar y descifrar. Entonces también vamos a aprender qué es hashing y también vamos a aprender encriptado simétrico, asimétrico, y en qué momento es más útil uno que otro y en qué tipo de escenarios que te presenten en tu día a día. Entonces, la criptografía es una fórmula usada para convertir datos o texto plano a un código secreto conocido como código cifrado. Cada algoritmo usa un string de bits llamado key para hacerle cálculos. Ahora, la encripción es el proceso de ocultar todo esto para que sea ilegible. Recuerda que esto es lo que diferencia del hashing. Entonces, la encripción debe de ser reversible para poder leer el encriptado y saber qué es lo que hay. Ahora, esto también se utiliza mucho para proteger la confidencialidad, o más bien asegurar. Pero claro que también son requeridas algunas que otras técnicas que son requeridas para asegurar la integridad de la información. Y sí, esta encripción siempre viene en dos formas, que es simétrica y asimétrica. Aquí debes de prestar atención porque esto también va a venir en el examen. Entonces aquí hay dos métodos para implementar encripción simétrica. Entonces está el método block y el método stream. Ahora, el block es un tipo de clave simétrica que opera en grupos de bits de longitud fija. Entonces, el block lo que vas a ver mucho es el Data Encryption Standard, que se podría abreviar como DES, que este también es un tipo de encriptado. Ahora también se ve el 3DES, que también este se utilizaba antes mucho, pero a la actualidad ya es muy fácil de romper ese tipo de encriptado. Y también vamos a ver otro tipo de algoritmos con block cipher, como el de IDEA, también el RC2, RC5, CAST y el Skimjack. Todos estos que acabamos de mencionar los vamos a ver qué significan más adelante. Así es que no te preocupes por estas siglas, porque aún no las vamos a ver a detalle. Ahora, tenemos otro tipo de encriptado que es el stream, que con este cifrado simétrico donde los dígitos del input son encriptados uno a la vez. Ahora este encriptado es mucho más rápido que el block cipher y también se requiere menos complejidad en hardware. El primero y uno de los más ocupados y de los más seguros hasta el momento es el AES, que es el Advanced Encryptor Standard. Ahora ha salido otro algoritmo mucho mejor que el AES, porque ese se puede romper con computadoras cuánticas, con Computer Quantum, y este algoritmo se llama homomorphic. Sin embargo, el homomorphic no puede ser desencriptado por el momento. Entonces, eso nos dice que ni una computadora cuántica puede desencriptar la encriptura homomórfica. Ahora, el IDS es el estándar más común y el que deberías de estar usando siempre porque es el más difícil de desencriptar. Obviamente sin contar con las encripciones nuevas que van saliendo por el momento. Ahora también tenemos el 3DES, que como puedes ver el tamaño de sus bits es de 128. Lo cual hace mucho mejor el AES porque se lo puedes encriptar hasta 256 bits. Eso es lo que hace bueno al IES. Entonces debes de prestar mucha atención y debes de guardar esto porque también va a venir en el examen. Ahora tenemos el IDEA, que es el IDEA, que ese también funciona a 128 bits. Todos los que te acaban de aparecer aquí, si tú te quieres enfocar un poco más de cómo es el funcionamiento, puedes buscarlo en línea y no hay ningún tema porque ahí te van a aparecer. De momento el más utilizado es el AES, pero también yo te recomendaría muchísimo que estudies el homomorphic porque es el futuro y aparte porque es uno de los mejores que hay. Pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer esos encriptados. Claro que esto lo vamos a hacer en Windows. Entonces vamos a entrar a su navegador y vamos a poner SCB Crypto Manager. Aquí nos aparece, le damos Enter, entramos a la página y aquí le damos en Download o en Descarga. Ahora, una vez que ya esté descargado el programa, lo vamos a abrir. Aquí le vamos a dar en dar permisos de administrador. Una vez que ya nos haya abierto el instalador,
Esto que me acaba de aparecer, una vez que ya hayamos descargado la herramienta, nos va a aparecer algo como esto. Le vamos a dar en iGrid, Next, Install y esperamos, le damos en finalizar. Ahora, aquí ya nos va a abrir el programa y aquí si tienes una clave que quieres descifrar o una clave que quieres encriptar, aquí la puedes hacer. Aquí como puedes ver están algunas de las siglas que te di anteriormente. Ahora, por ejemplo, si quieres hacer un hashet, le das aquí en CHA, aquí te aparece algo así, el tipo de algoritmo, el input, así debes de dejarlo. Y claro, acá tienes diferentes hashes que puedes hacer. Que claro, acá también tienes cifrados con RCA, con DES o con AES, lo que veníamos platicando. Ahora, si te interesa esto de criptografía, esto lo vamos a ver más adelante en el curso, porque aquí vamos a ver los keys, la inicialización del vector, los inputs. Ahora, esto también cabe aclarar que la criptografía es todo un mundo porque aquí es donde casi todo inicia en el hacking. Pero esto lo vamos a ir a ver viendo más adelante, porque la criptografía es un mundo muy extenso. Pero ahora vamos a seguir aprendiendo sobre encriptado asimétrico. Ahora, la encripción asimétrica es la más útil porque ahí vamos a tener la información mucho más segura. Entonces, esta encripción utiliza dos llaves, que es pública y privada, que es una para cifrar y la otra para descifrar. Claro que ambas llaves son generadas al mismo tiempo y están relacionadas. Ahora, un ejemplo que te doy es, por decir, tienes a dos amigos que se van a comunicar y dos de ellos tienen una misma playera que es un color rojo y un color azul, pero van a enviarse una playera que es de color negro. Ahora, ellos tienen una clave pública y una clave privada, pero se la van a compartir, que su clave va a ser otra playera. En este caso sería una playera azul celeste y el otro tendría una playera amarilla. Ahora, un ejemplo, tu amigo, el que le está enviando la información a tu otro amigo, está enviando la información desde esa misma clave, desde la clave del color de la playera amarillo, y eso también tiene que responderle con la otra playera que es la clave. Se podría decir que es la clave no pública, que es la clave privada. También el otro amigo, para poder leer la información que le enviaron de la playera amarilla, lo tiene que leer con su clave privada, que es la del color correspondiente a su playera. Y así podrías ver la información que le envió tu amigo 1 a tu amigo 2. Ahora, que si tu amigo 2 le envía información a tu amigo 1, sería lo mismo. Ella tendría que poner su clave privada para poder leer el mensaje. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? Que es por decir, si alguien llegase a tomar la clave del amigo 1, solamente podría leer los mensajes del amigo 1 y no los del amigo 2, porque no tendría esa clave. Y es así como funciona la clave asimétrica, porque esto es totalmente útil. De hecho, esto se utiliza en casi todos los protocolos de seguridad, o más bien en todos los protocolos de seguridad. Un ejemplo rápido sería HTTPS o los SSL. Ahora vamos a ver cómo funciona la encripción híbrida. Ahora tenemos un cliente y un servidor, y ese cliente busca hacer un login request, que esto se lo envía al servidor, pero el servidor tiene una clave privada y una clave pública. Entonces el servidor le envía un certificado con la llave pública al cliente. Ahora el cliente tiene que hacer una contraseña con la clave de sesión, entonces tiene una clave privada también y una clave pública. Que entonces aquí el cliente tiene que crear una clave de sesión, que entonces se va a abrir otra llave y también se va a crear la clave privada. Entonces aquí el servidor le va a enviar un certificado público al cliente para que cree una clave de sesión. Y aquí van a estar generándose otras dos llaves, la cual se va a hacer una. Entonces ahora el cliente tiene una clave de sesión y una clave pública que se la dio el servidor. Y esas dos llaves que ahora tiene el cliente se va a generar en una clave encriptada. Y ahora esa clave de sesión encriptada se le envía al servidor. Y ahora, ya que le enviaste la clave de sesión encriptada al servidor, va a utilizar su clave privada también al servidor y esa clave de sesión encriptada que le enviaste para poder crear el inicio de sesión o la clave de sesión. Y así es como se le hace para autenticar a una persona. Pero ahora te recomiendo que también anotes esto, porque esto también es muy válido y esta información te va a servir mucho para que entiendas cómo es el inicio de sesión de todas esas páginas que has entrado. Y ahora con esto ya sabemos que es una encripción asimétrica y simétrica y también una híbrida. Ahora, después de esto vamos a ver la comparación de todas estas y en qué escenarios debemos de utilizarlas o en qué escenarios se utilizan.
Ahora, la ventaja de la encripción asimétrica es que es segura. La única desventaja es que es muy lenta. En cambio, la simétrica es más rápida. Entonces, la desventaja de la simétrica es que su intercambio es inseguro de las claves. Ahora, un hacker que es man in the middle, si entrara a la conexión de la víctima o al router, puede ser interceptada la información que le estás enviando, en este caso las claves. Y ahí es donde puede obtener la clave para poder intentar acceder a donde él quiere. Ahora, la encripción híbrida es rápida y también es segura. Ahora, la desventaja es que debe tener una infraestructura PKI o certificado. Ahora, ¿qué es un hash? Un hash es un proceso para crear un string único de caracteres de cada fuente de datos, como una contraseña. Ahora, el output tiene una longitud fija definida por el algoritmo, pero el output cambia completamente si la fuente del input también cambia, usado mayormente para mantener la integridad de los datos y autenticación segura de contraseñas, y el hash no puede ser reversible. El hash es usualmente usado para mantener la integridad de los datos y de las contraseñas, que esto siempre se ve con el hashing, y es por ello que el hash no puede ser reversible. Ahora, ¿qué es una colisión hash? Las colisiones hash ocurren cuando dos pedazos de datos producen el mismo hash output. Ahora, un ejemplo que te doy es cuando, por decir, tú envías un mensaje o un hola y también después envías un hola, ¿cómo estás? Eso genera un código diferente hash que podría ser 123BC y el otro podría ser 1234BC. Debe de tener mucho cuidado porque si tú envías, por ejemplo, un hola, ¿cómo estás? Un hola, ¿cómo estás? Con un punto y se genera el mismo hash del hola, ahí esto es muy crítico. Ahora, es por ello que un buen algoritmo de hashing debe de minimizar las colisiones. Ahora, ¿qué es craquear un hash? Craquear un hash significa deliberadamente cambiar el output data para que pueda ser igual al hash anterior. Ahora, cuando dos hash llegan a hacer una colisión, ahí se empieza a dañar la integridad de la información. Ahí lo que está pasando, ahí es que se niega la integridad de esa información. Es por ello que se deben de minimizar. Después vamos a ver unos algoritmos comunes de hash, que es el MD4, el MD5, que el MD4 es a 28 bits usado para hashear claves locales de Windows y el MD5 es usado en varios sistemas de integridad de datos. Pero estos dos algoritmos, que es el MD4 y el MD5, han sido craqueados, entonces no es recomendable que los utilices. Y ahora el segundo que tenemos es Security Hashing Algorithms, que son los SHA. En este caso tenemos el SHA-1, que es utilizado a 160 bits, usado como estándar de la industria. Pero ojo, también el SHA-1 también ya ha sido craqueado, o sea, ya también es vulnerable. Entonces tampoco lo utilices. Ahora, el que sí debes utilizar siempre, sí o sí, es el SHA-2, el SHA-2. Porque se va desde los 224 bits a los 256 hasta los 512 bits, que ese es el que se debería de utilizar como mínimo. Entonces esto también te lo debes de grabar porque esta información va a venir también en el examen. Pero ahora vamos a ver lo que es el IPsec y el SSH. Entonces, de ejemplo, tenemos un servidor aquí y otro servidor acá, el cual el primer servidor está enviando información con un paquete. Y en el lapso de llegar está pasando un túnel VPN. Entonces, el paquete en sí está siendo encriptado por IPsec. ¿Y qué es esto? Es un set de protocolos criptográficos para asegurar el flujo de paquetes e intercambio de claves. Un tipo de estos es el IKE, que es el Internet Key Protocol, que este es un tipo que también se utiliza demasiado. Y este protocolo protege al Internet. Y ahora, un IPsec es el que opera a nivel de capas de red. Y esto es el IPsec. Y esto lo cual soporta dos modelos de encripción, que el número 1 es el modo de transporte y el número 2 es el modo de túnel. El modo de transporte encripta una posición de datos payload de cada paquete, deja el header sin tocar. Ahora, el modo transporte solamente encripta una porción de los datos, que es el payload, de cada paquete, deja el header sin tocar. El modo túnel encripta todo, que esto es más seguro. Encripta ambos headers y payload. En el lado del recipiente, un dispositivo IPsec desencripta el paquete. Ahora, en el modo túnel es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque encripta ambos, que es el header y el payload. En el lado del recipiente, un dispositivo IPsec decripta el paquete. Ahora que ya vamos entendiendo un poco mejor, vamos a ver qué es SSH, que por su sigla sería Security Socket Layer. Y claro que viene siempre de la mano con el TCL, que el TCL es Transport Layer Security. Estos son protocolos criptográficos que dan seguridad al Internet
cosas como el email y transferencia de datos. El SSL corre en capas de bajos protocolos como HTTPS, FTP, SMTP, NNTP, TCP y UDP, que esto ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora el Secure Share o SSH es un set de estándares. Este es un set de estándares y un protocolo de red que permite la conexión segura entre un servidor local y una computadora remota. Ahora, un ejemplo de esto es muy simple. Cuando tú descargas esas aplicaciones para conectarte remotamente a una computadora que no está en tu misma red, ahí estás abriendo puertos SSH y es ahí donde tú puedes acceder y manipularla. Ahora otro ejemplo es cuando tú compras un Raspberry Pi o una computadora remota, vas y le instalas a un servidor, te vas de ahí, la dejas y ahora sí ya tienes acceso desde tu computadora a esa red y podrías tener acceso a esa red remotamente y ahí te vas a poder conectar a la computadora desde cualquier parte del mundo, y eso es gracias al SSH, que es lo mismo cuando tú tienes un servidor y tienes que conectarte a una computadora en específico, lo haces a través de SSH. Ahora creas también tú una backdoor, también para conectarte a esa backdoor lo que haces es a través de la conexión SSH. Ahora que ya tienes más específica esta información, debes de grabártela muy bien porque también esto te va a ser de mucha utilidad como tu vida de hacker ethical. Pero ahora vamos a ver los tipos de malware. Ahora, siempre que se habla de un malware, siempre queremos aprender sobre las backdoor y sobre los troyanos. Entrada, lo primero que es el corazón o es la entraña del virus es un backdoor. Entonces vamos a ver qué es un backdoor. Y aquí en el backdoor se define por dos partes. Tenemos primero el listener, que es el atacante, y el payload, que es la víctima. En este caso sería la persona que está corriendo el payload, que es el programa, que es la persona que está ejecutando el programa en su computadora, la cual nos va a conectar para poder acceder a ella. Ahora un ejemplo, cuando nosotros estamos viendo las conexiones o escuchándolas, automáticamente cuando la víctima abra el programa vamos a estar recibiendo una conexión directa, y esa conexión es por SSH, y es ahí donde viene la magia, porque ahí podemos descargar lo que querramos, subir archivos, ver información, todo, que es tener el acceso completo a la computadora y a la información de la víctima. Entonces, para resumirlo, es cuando nosotros tenemos el listener, que este es el programa para escuchar todo lo que está haciendo la víctima, que el payload es el programa que está corriendo la víctima para poder ser escuchado. Ahora, te estoy diciendo payload porque este término lo vas a ver muy seguido en todos lados, ya que te estás hundiendo un poco más y más en el mundo del hacking. Y ahora, el payload siempre es el que vamos a querer hacer un troyano, es el que queremos convertir en troyano. Esto se refiere a Troya, no sé si muchos vieron la película, es cuando envían el caballo de Troya con una sorpresa adentro, que es cuando venían dentro soldados para atacarlos. Entonces, para resumírtelo, es cuando tú envías algo que parece ser algo pero no lo es. Un ejemplo que es cuando, por decir, tú envías una imagen de WhatsApp muy bonita que te dice da clic aquí para descargar, le das clic y se descarga otra cosa que no es. Es un ejemplo. O también otro ejemplo en computadora, que es cuando envías tú un link de descarga, se empieza a descargar, no sé, un juego que quieres jugar, y cuando tú lo abres no es el juego que quieres jugar y es otra cosa, es una backdoor, y ahí viene todo el virus, que ese sería el troyano, cuando viene una backdoor. También otro ejemplo que se utiliza mucho es cuando tú creas un archivo PDF, que desde el archivo PDF se puede incrustar un backdoor. Entonces ahí ya vamos a hacer un troyano utilizando Python, que también ahí vamos a ver un curso de Python para que estén pendientes, que ahí vamos a utilizar cómo crear backdoors, y también vamos a hacer botnets, que ahí vamos a poder ver cómo crear un backdoor afuera de una red, o más bien en este caso afuera de tu red, y también te voy a mostrar cómo proteger de todos estos ataques. Entonces, para resumir, un troyano es cuando es un programa que dice ser algo pero no lo es. Es por ello que tienes que tener mucho cuidado que descargas en la red. Es por eso que debes de tener mucho cuidado que descargas en la red, porque muchas veces tú quieres descargar una aplicación hackeada o con mood y ahí viene una backdoor. Pero también cuando tú tratas de activar tu Windows con esos programitas que te lo activan y todo eso, también ahí viene una backdoor y ahí debes de tener mucho cuidado. Cualquier programa que tú utilices con un hack o con un mood, hay backdoors ahí. Entonces es mejor que gastes un poco más, pero vas a tener más seguridad. Entonces, si te estás hundiendo en el mundo del hacking, es recomendable que también tú tengas todo a la línea, porque no es posible que tú también tengas un backdoor interno por querer
craquear un programa. Entonces mucho ojo ahí. Ahora, un virus es un programa que es difícil de eliminar de una computadora porque se replica. Por un ejemplo podría ser el virus de la gripe o en este caso el virus actual que está ocurriendo. Que esos son virus muy difíciles de eliminar. O sea, para que lo entiendas, puede ser un backdoor que se está elevando de privilegios y también se puede esconder en una carpeta o en otro programa. Entonces recuerda que un virus es un programa que cuesta mucho trabajo eliminar de la computadora. Es por eso que cuando llevas con un técnico tu computadora de que dices, ay, tengo un virus y no lo puedo eliminar porque está lento, es por eso que te dicen, no, se tiene que resetear todo completo, entonces haga respaldo de su información, pero muchas veces en la misma información está infectado. Ahora, un gusano es el que se propaga por toda la red, así pegándose en computadora por computadora. Y es ahí donde empieza a hacer otro tipo de cosas, como modificar los programas ya instalados en la PC para hacerse persistente. Por ejemplo, en el curso que vamos a subir va a haber una parte que se llama Become Persistent, que esto es hacer el backdoor, darle un giro de 360 y convertirlo en un virus, que cuando la víctima corre el programa o el troyano, y es ahí donde ahora el backdoor se va a instalar en el AppData. Y es ahí donde se empieza a crear una carpeta muy difícil de borrar. Un ejemplo que puede ser es cuando se instala algo en el System32 del sistema operativo Windows, y es ahí donde ya, si se instala algo ahí de virus, tienes que dar por perdido el sistema. ¿Se puede quitar? Sí, pero tu información es mejor que la rescates y reinicies todo, porque puede volver. Y esto siempre se va a ejecutar cada que la persona prenda su computadora. Entonces, si se instala en el AppData o en este caso de Windows en el System32, ahí ya es cuestión de que debes de borrar todo, porque cada que enciendas tu computadora va a tener acceso. Y sí, es muy difícil de borrar. Un síntoma muy común es cuando tu computadora empieza a ir muy lenta. Y esto es porque utiliza muchos procesos. Esto hace que tu procesador se fatigue. Y es por ello que el gusano es muy diferente, porque el gusano lo únicamente que hace es cuando tú lo envías y se replica en toda una empresa. Se empieza a infectar toda la empresa. Y es ahí donde se empieza a replicar y se empieza a guardar en zonas muy difíciles de borrar, tanto del servidor como de las computadoras infectadas. Ahora también están los spyware y los adware. Entonces, los spywares y los adwares es como cuando tú quieres, un ejemplo que es cuando todos quieren acceder a una red social y obtener su contraseña. Ahí lo puedes hacer a través de un spyware o un adware, que también lo puedes hacer con keyloggers. Ahora que si quieres ser un poco más high o más técnico y usar backdoors y troyanos para poder obtener lo que tú quieres, ahí es donde se puede utilizar un credential harvester. Un ejemplo es cuando tú le das acceso a Google, a Firefox o a cualquier navegador que guarde tus contraseñas. Es ahí donde estás guardando todas tus credenciales, y ahí tú puedes crear un virus que se dedique a jalar todas esas credenciales y te las envía a tu correo, a donde tú quieras, y las puedas leer. Entonces, ese es un credential harvester. Ahora, un keylogger es muy diferente, que ese es un programa que cuando empieza a correr, empieza a registrar todo lo que se está tecleando, en este caso contraseñas, mensajes, todo. Ahora, en el próximo curso que vamos a sacar, vamos a crear un keylogger, o vamos a hacer un keylogger para que tú puedas acceder a toda esta información, que te envíe a tu correo electrónico todo lo que se teclea, y también lo vamos a programar. Y el adware, recuerda que es una manera de spyware, que esto es como cuando las empresas utilizan una manera de enviar publicidad a las computadoras de forma invasiva, y esto lo vas a ver siempre en páginas web, ya sea como Google, Amazon y todas esas páginas de compra en línea y en alguna que otra red social. Entonces, lo que se utiliza para hacer envío de ads es adware. Espero que hayas puesto mucha atención a esta introducción y puedes entrar a la página de Hackers World para ver los demás cursos. Hasta la próxima.